El Wichi de Carlos, un barrio virtual de la Real Isla de León a través de las ondas. Si tú quieres saber cosas de la isla, hazlo. Tienes que pasarte primero por el Wichi de Carlos. Bienvenido al Wichi de Carlos. Regresamos de las cortas vacaciones que nos hemos pegado. Por la calle Real. Por la calle Real, que no se olvide. Y bueno, estamos de nuevo con vosotros. Y para comenzar, nos gustaría dar las gracias por las muestras de afecto y de cariño que nos estáis demostrando de vez en cuando, porque os gusta lo que hacemos. Y nosotros decimos que recordamos lo que nos acordamos, claro, e invitamos. Son vivencias. Exacto. Recuerdos de vivencia. E invitamos a quien quiera venir con nosotros y contarnos sus vivencias, pues estamos encantados de recibirle. Y hoy me han pedido en varias ocasiones el programita que traemos hoy y vamos a recordar sobre los autobuses que hemos tenido, que ya no existen ninguno. No, ya no. Ya son los tataranietos de los que vamos a mostrar. Y cuando Rafa quiera, pues empezamos con la carátula, que son autobuses de época. Ese es de los años 20-30, más bien 20 finales, y es el autobús, lógicamente, que hacía la línea de la provincia. Pero vamos a empezar con la primera y vamos un cierto orden. Ahí tenemos. Si nos lo amplía Rafa, ahí. Mira, eso es un ripé. Un ripé que es el primer tranvía de tiro alemán. Si vemos que hay un señor en la parte trasera mirando hacia nosotros, no es el conductor, porque si vemos las patitas de los animales van por delante, ¿vale? Ese era el ripé que había de traslado y que era un tranvía, pero de tracción de animal. Mira la anchura que tiene la calle Real. Esa es la calle Real, la altura, aquella esquina de la izquierda es la Gran Vía. Y aquí a la derecha sería lo que es Bozano hoy. Y mira la anchura que tenía la calzada. Bueno. ¿Ven? Esa calzada, la acera, hay una acera casi normal, pero en los años 50, para evitar, según se quejaban, la velocidad que los vehículos entraban por la calle Real, que estaba permitido que 55 por hora ya era una exageración, porque estaba en bando a 12 kilómetros hora. Ya, pero entonces había pocos coches. Pues esa calzada la ganó la carretera, la acera, con el fin de estrechar la carretera, que los vehículos, no sé si los conductores, no se sintiesen que aquello era una autopista. Con la calzada de adoquines, ¿eh? Sí, no, claro. Que ya duraron. Era de adoquines. Duraron hasta que llegó la... Esto no te voy a decir, porque tú esto no lo conocerías, no. Claro. No te pregunto mucho. No, de este no puedo yo, porque la verdad nunca lo cogí. Eso comienza esa fotografía es principio de siglo. Pero principio, atrás, 1890 y tantos, finales, mejor dicho. Finales del siglo XIX y principios del XX. Porque estos vehículos comenzó el servicio en 1861. Por eso digo. Pero tal como está finales del siglo XVIII, XIX. Que nosotros somos del 20, aunque estamos en el XXI. Siglo. Claro, somos nacidos en el siglo XX. Y ya llevamos un cuarto de siglo del XXI. Del XXI. Vámonos, cambia Rafa. Como siempre, Rafael Rodríguez, que está en control, que es el que nos ayuda a llevar. Mira,
estos son los llamados coches de punto, los taxis, Sí, ¿vale? Tenían la parada para situarnos y sería más o menos, empezaban a aparcar en lo que es la Tascona, sí, buscando la Mallorquina. ahí en esa esquina parece que era de Reverte, ¿no? Eso es Reverte. ¿Eh? Eso es Reverte, que entonces era el Palacio de Cristal. Por eso digo, de Reverte, y en este lado de aquí lo que hoy es el Banco Santander. Eso, Vista Alegre. Hubo dos, esta es el restaurante y el otro era un Wishi, Ya. la que estaba en la farmacia de Castillo. Aquello era un Wishi, este es un restaurante. Esta casa la veremos más frecuente en otras, estoy hablando ahora de Vista Alegre, una preciosidad de casa adornada. Y se la cargaron con el mamatoste que tenemos hoy del Banco Santander, Sí. lleno de ventanucos, sin gusto para mí. Y lo otro era eso, fíjate ahí como el coche de cogía para hacer los traslados. Era un coche de punto que mayormente era Plaza Iglesia, que es donde venían los autobuses de línea de la provincia con estación de Renfe. También hay, en la historia de la policía local, hay denuncias de que iban a lo loco por tu calle, Paco, por la calle de San Rafael. A lo loco, y para cómo hay un grave accidente, se lleva por delante a una señora mayor y a la hija. Imagínate esos caballos trotando porque llegaría tarde a coger tren. Porque entonces la calle San Rafael era en sentido de Colón hacia la estación. Yo lo he conocido cuando era al revés, Con los vehículos, de la Plaza Tetuán a la calle Colón. pero con animales era al contrario, era de Colón a Ciudad. Vamos, Rafa. Aquí sí me podéis hablar. Hombre, ya sí, ya vamos entrando. El tranvía. Tranvía en San Fernando se inaugura en 1906 y llega el interior hasta 1957. Esta fotografía está coloreada por Quijano y de aquí podemos ver, mira, el tranvía color amarillo. Sí. Vale, yo no lo conocí. Sí, todo aquello, los tranvías eran amarillos. Y si te fijas más abajo, lo que nosotros conocíamos como la parada, que hoy sigue siendo una parada del tranvía al lado de la sacristía. Sí, más abajo de la sacristía. Lo que era de la parada del Canario. Pues te digo. Y ahí estaba la oficina de Comes. Claro, ahí estaba la oficina de Comes y la parada del Canario. Pues fijaros, el primer autobús que se ve de espalda, no, pero el segundo, ese tiene los típicos colores, el color crema, la banda negra y el color verdoso, ahí parece azul, pero era un verdoso, de que nace el mote de la carterilla. Porque la carterilla era un tabaco de liar, que el paquete venía con esos tres colores, y de ahí nace el mito de llamarle carterilla al autobús, que era el color de la compañía de Comes. No es que fuese solamente de San Fernando a Cádiz, es que todos los autobuses de Comes estaban vestidos igual. Uy, vestidos, digo yo. No, que pintados. los colores eran los mismos. Exacto. Lo mismo que iba de San Fernando a Cádiz como se iba Sí, el color de la compañía. a cualquier pueblo de la provincia que iba. Si te fijas bien, Paco, mira tú lo atrevido que es, por el centro de la calzada va un carro y le está adelantando un camión o camioneta, como también se suele llamar, y fíjate el que tiene enfrente, que lo cerca que viene, ahí alguien se lo tuvo que ver y desear en el adelantamiento que
¿Qué me cuenta del tranvía, Paco? ¿Sí? El tranvía, ¿lo cogiste muchas veces? Yo sí, porque bueno, en la época de que yo estuve en el liceo, ahí siendo bachiller, entonces lo cogía todos los días, para ir de la plaza de la iglesia al Carmen, Al Carmen. y vuelta. Lo cogí, bueno, no todo el tiempo porque ya después me compraron una bicicleta e iba yo en la bicicleta al colegio y ya lo iba, pero me llevé, no sé si fueron 1 o 2 años, yo no me acuerdo cuánto tiempo, si lo cogía, pues, y lo cogía ahí en que era la parada, el inicio del recorrido, pues, delante de lo que era la antigua oficina de correo y el cine Almirante, y hasta allí, que además costaba 3 gordas y media, como se decía antes. 3 gordas y media. 35 céntimos era de ahí allí hasta el Carmen. 35 céntimos de peseta. De peseta, claro. Que hoy, te estoy hablando del año 50. Que hoy compara con el euro, es que no es No, nada. no hay moneda. No. Pues, Ni se molesta uno en costaba calcular. eso. Y además que los tranvías había unos que eran unos más largos que otros. Y entonces los que íbamos de la clase así del liceo, íbamos allí, cuando el tranvía era de los más larguitos, nos poníamos en una punta, porque como entonces iba el cobrador cobrando El ticket. iba el tranvía funcionando y iba cobrando. Por asiento. Entonces nos poníamos al final deseando que llegara en la parada de la Compañía María, y cuando íbamos llegando a la Compañía María, si no veía llegar el cobrador, nos tirábamos del tranvía, pues, y después el dinero que no habíamos pagado en el tranvía lo gastábamos jugando al futbolín allí en la esquina de la calle del Carmen, que había allí, tenía un futbolín. Sí, la tienda de bebidas, que era comestible y bebida, y tenía un futbolín. Y allí lo que no le habíamos dado al tranvía, nos lo gastábamos allí jugando a eso. Y después, pero ya después ya no, ya cuando yo ya empecé a estudiar en la escuela de comercio, ya no había tranvía. No, bueno. Ya entonces era en la carterilla. Claro. El tranvía de San Fernando a Cádiz o viceversa desapareció en 1952. Y el de San Fernando Interior, que cuando desaparece el tranvía de Cádiz, crean las líneas que tú has dicho, hasta Patio Cambiazo, y Ardila, mejor dicho, hasta la Ardila, y de aquí desaparece en el 57. Yo te digo que yo no conocí el tranvía, no sé si de niño a mí me han montado en un tranvía. Bueno, antes había el de Cádiz, luego el que había aquí que partía de más o menos de la sacristía, que era el que iba hasta allí, hasta la Carraca, hata los bombos de la Carraca. Sí. Entonces cogía por la calle Real para abajo, subía por detrás de Capitanía, por la calle Colón, y después se metía, creo que era por la calle Calatrava. Calatrava y José Antonio. Cogía por el Castillito, y después ya cogía para la Carraca, por el polígono, pasaba delante por el polígono tiro fusil. Por delante del TEA, del cuartel. Sí, iba hasta ahí, hasta la Carraca. A la avanzadilla. Iba a la avanzadilla, no a la Carraca. Bueno, ya. Tirar constructora avanzadilla. Allí cuando pasaba, yo no, pero cuando pasaba, que iba para allá, por el Castillito, iba pegado a la pared, el tranvía. Y los chavales y eso se ponía ahí para mirar, porque entonces en el Castillito daban las clases de gimnasia, la sesión femenina. Exacto. Y entonces iban para ver las chavalas allí. Que se podían ver. El Castillito, que hoy es el club de Cabo. De Cabo, el club de Cabo allí en
en el cruce prácticamente. Sí. Mira, como te decía, yo no conocí el tranvía, pero en Sevilla hay uno en una rotonda, un tranvía antiguo, y me acerqué a verlo. Yo no sé cómo entraban tanta gente, si los tranvías eran como el de Sevilla. Eso es chiquísimo el interior de... Entraba mucha gente y además el tranvía, cuando iba para Cádiz, pues, cuando hacía que llovía y estaba mojado, pues muchas veces las ruedas patinaban. con la arena de la playa. No, entonces echaban arena a la vía para que la rueda no patinara. Para que Sí, pero cuando el viento... Ya, pero Jodía. que se paraba, es que el también lo paraba cuando echaban la arena para poder continuar. Es curioso, ya que está hablando de Cádiz, que de aquí salía buscando el centro de la calle Real, Sí, claro. llegaba a la Ardila, se tiraba Hacia un lado, hacia un lado izquierdo, claro, y además atravesaba por allí, por eso atravesaba 2 veces la carretera general. Se metía para la playa, seguía por la playa y volvía otra vez para entrar. entraba por lo que era la cocinera, por ahí, ¿no? No, antes, en Sí, la curva Torregorda. de Torregorda. Torregorda. Por Torregorda pasaba, atravesaba y después seguía, y cuando ya antes de llegar, llegando para Cádiz, se metía otra vez para adentro. Volvía a Ya. entrar. La carretera la pasaba 2 veces. Vamos, yo para Cádiz no fui alguna vez porque era de chiquillo y eso, pero después cuando ya yo estaba en la escuela de comercio iba, pero ya era en la carterilla. Carterilla. Pues, Cambia, Rafa. Por favor. Mira, esto es si nos amplía, arriba a la derecha es un autobús de doble piso que sustituye al tranvía cuando desaparece el San Fernando-Cádiz o Cádiz-San Fernando. Este se lleva unos años haciendo el servicio hasta que aparecen los trolebuses. ¿Tú te acuerdas de este? sí, pero esto de los 2 pisos no duró mucho. No. Yo nunca lo usé. Yo siempre he ido, me llevé todos los años que me llevé yendo a Cádiz todos los días, pero yo nunca utilicé. Bueno, seguía existiendo no era este solo, No, el de Comes. normal, la La carterilla existía. La carterilla comienza el servicio Comes, comienza el servicio en 1927 y luego aparece la compañía de tranvía y ahí se alterna un viaje para ti y otro viaje para mí. Que es compañía de San Fernando, Cádiz y Carracas. Y Carracas, compañía de tranvía, así nace con compañía de tranvía. Claro. Y Comes en 1927 Y la publicidad que lleva, la parte de aquí no la veo bien. Chocolate Eureka, ¿no? Eso te iba a decir, esa es la marca que tenía la fábrica de chocolate que había en Cádiz. Exacto. Que olía más bien. Yo iba algunas veces Y las panaderías también, ¿no? a mi padre, donde mi padre compraba chocolate, iba yo a recogerlo allí a Cádiz. A Cádiz. Y qué olor había cuando se entraba en la fábrica de chocolate. Eso, la Eureka en aquellos tiempos era como tú compras un yogur y dices, da un Danone. Sí. Una panadería era Eureka. Bueno, eso es otra cosa. Había los despachos de pan, Despacho de pan, le decían Eureka. que la fábrica estaba Pero- en Cádiz, que era grande. Sí, había 2. Pero esto, la chocolate, que actualmente creo que sigue habiendo una fábrica por uno de los pueblos, me parece, de la provincia de Madrid, que tiene la marca Eureka. Bueno, el chocolate existe todavía. Sí, tiene la marca de chocolate Eureka. El chocolate existe. Pues ese. Y el de abajo, este es el canario. Es antiquísimo, ¿eh? Pero sí tiene el canario que se reconocía, lógicamente,
se le moteó como canario por el color Por ser amarillo. amarillo. Claro. Pero si abre un poco la foto, Rafa, para que se vea el de la izquierda. Ahí, primero de este siglo. Y eso es un amarillo vainilla. Pero los Sí. canarios antiguamente eran mucho más amarillos. Era un tono más intenso. Más intenso. Un amarillo era, más intenso. Era un amarillo. Y esto era la compañía Belizón y Rodríguez, Sí, Belizón y Rodríguez. que en San Fernando, fíjate, te estamos acordando, abajo amigas dentro más del valle, si tira a la derecha hay unos bloques, que hay una panadería y está la casa de Sisma, de las máquinas, Sisma no, las máquinas, y esa, desde Tomás del Valle a Bravo, era el local donde encerraban los canarios que hay en San Fernando. Ahí se llevaron años y años a Y encerrar. allí en aquella zona de Tomás del Valle abajo, lo que sí recuerdo porque también fui muchas veces a la fábrica de hielo, Ah, claro. a comprar las barras de hielo, pues, entonces La fábrica no, de la no nieve. había frigorífico y había que coger, meterlo en bidones y eso, para sacar, Las neveras. para enfriar, Eso. para enfriar el vino y enfriar. Eso le vamos a dedicar otro día uno de los programitas. Pues ese era el canario, ¿vale? Que hoy ya todos son a través del consorcio y ya el consorcio tiene su color, que el canario sigue manteniendo un poco amarillo. Sí, el tono ha variado. Un tono como variación. Cambia, Rafa, por favor. Lo que era el servicio de Chiclana, porque eran autobuses en nuestros tiempos, incómodo con ganas, los sillones, yo no sé si eran de hormigón Bueno, o de qué era. pero entonces en aquella fecha los autobuses, lo mismo de este que como para ir a Cádiz, había varios tipos de autobuses, claro está, pero había algunos que te metían 100 personas, pero todos de pie y todos peguñados, y ahí se metía. Bueno, yo lo he conocido en el Canario, ¿eh? Venir gallo o gallinas vivas, el chiclanero con las gagas, y también me cuentan los que van a comprar pescado a Cádiz, que traen el pescado. Ahí en la historia del Canario hay ciertos días que tienen que cambiar de servicio para hacer la limpieza de los restos que dejaban los animales en el Canario. Claro, Oye, ¿no? y era normal. Entonces entraba de todo. Era normal, o sea, que iba con animales o que había comprado pescado en Cádiz y lo traen en un saco, el agua estaba sorreando, Claro. y ese era normal. Pero vamos, que venían los autobuses Llenos, así, llenos. abarrotados de gente, siempre. Era una imagen Había otros no, porque como tenía varios tipos, y había otro tipo que nada más que sentado. No iba nadie metieron. de pie, no iba nadie, nada más que la sí, capacidad. lo que eran sentado. discrecionales, ¿no? Pero tenían otro antiguo y ahí casi todo el mundo de pie estrujado iba, y entonces claro, como había tantísimo movimiento de personal, sobre todo que venía de Chiclana y de aquí de San Fernando, que iban a trabajar a Cádiz. A Cádiz, eso Pues claro, esto a ciertas horas, como es lógico, hacía que los autobuses iban totalmente abarrotados de gente. eso era digno de ver cuando llegaba el autobús a la parada que hemos visto antes, salían corriendo todos los cicloneros para intentar coger Iban el de de la Cádiz. parada del Canario para la parada del Come. Para la parada de comer, que la Claro. mallorquina, y en aquel tiempo estaba de más la mallorquina ahí. Y además entonces hubo una época que entonces el cobrador del Come, el cobrador iba sentado pero en la parte de atrás. En la parte trasera. Entonces todo el mundo que iba entrando iba pasando eso. Y después en la plataforma que había al final, donde iban toda la gente así de pie, entonces el cobrador iba cobrando desde allí, le iba cobrando Hasta donde a la alcanzarse. gente. Esta es otra figura que se perdió, el cobrador de los coches. el otro vídeo. Hoy uno lo hace todo. Claro. Mira, esta foto no es San Fernando, ¿eh?
pero la traigo para que se vea que este es el verdadero chulo. Este era un autobús Chausson, un autobús francés, pintado ya en los colores que estamos hablando antes de la compañía, pero ya le falta la franja negra de los 3 colores de la carterilla, ¿vale? Sí, pero este hizo el servicio urbano, solamente el urbano nuestro, y este era el chulo. Este es el verdadero y el primer chulo que hubo. A raíz de aquí, todos los que vinieron se les llamaban chulo porque ya el chulo era el trayecto urbano. Sí, No hombre, el es autobús. que cuando iban por la calle San Rafael o por la calle Rosario, es que no cabía nadie más. Claro. No, que el autobús. Claro, por eso era el chulo del barrio. Mira, lo cogía todo. ahora que has dicho tú, la única fotografía que he conseguido en tantísimos años está el chulo por la calle Rosario. Está en la historia de la policía local, en mi último libro de la policía local. Ahí está el chulo por la calle Rosario, que evidentemente estamos hablando que la calle Rosario tenía sus 2 aceras y la calzada. Igual que la calle San Rafael. Sí, pero eran dos calles iguales. Que no es que cogiese toda la calle Rosario, era la calzada. Hombre, sí, claro. Es la única fotografía que está en esta de la historia de la policía local. El tema ese era lo mismo, San Rafael que Rosario. Sus 2 aceras, y en el centro era por donde circulaban los coches y el autobús, Claro, en esta fecha ya venía de la Plaza de Tetuán, de estación, Sí, claro. hacia Plaza Iglesia. Entonces la dirección era de Tetuán, Colón. Exacto. Colón Rosario. Claro. Entraba con Rosario y llegaba. Pues este es verdad. Por costumbre se nos ha quedado, hay muchas personas que dicen, no, el chulo era el trolebús. El trolebús viene luego. Sí. Este hace Bueno, hay gente que llama trolebús, y al autobús mismo le dicen trolebús. Claro, no, y después del trolebús también se le sigue diciendo, pero ya se queda la palabra chulo como el trayecto urbano, no, y la carterilla es Cádiz. Sí. Además, yo el chulo lo cogía, hubo un tiempo, siempre. Lo cogía todos los días porque iba yo, porque tenía la parada allí en la misma esquina de San Rafael con Santa Teresa de Jesús, allí donde estaba la carnicería de guerra y allí había la parada. Entonces hubo un tiempo que yo iba a dar clases particulares a la calle Comedia y cogía todos los días el chulo allí, en la misma esquina de mi casa, hasta San Francisco. Claro. Iba, ¿Hasta dónde ha pasado San Francisco? Vamos, Rafa, porfa. Ahí tenemos 2. Mira, amplía. El otro, el chulo, el Chausson, era de gasoil. Y el trolebús eléctrico. sí, claro. O sea, para que no confundan quién es uno con otro. Y en el trolebús, ahí te pongo, este vino desde el año 61 al 75, ¿vale? Y el chulo vino a hacer servicio desde que termina el 57 los tranvías hasta que llega el tranvía. Este es de los primeros trolebuses que vino. He dicho tranvía, no es tranvía, es trolebús. Trolebús. Este es el primero, este era un boot, era en inglés, traían los volantes a la derecha, contrario. Y este es el primero, y luego más tarde vienen otros, que ya eso también eran ingleses, pero venían con un redondeado, que es una maqueta que ha hecho Eugenio Rodríguez, un amigo, que es la maqueta de arriba, que ya son los que están en redondo. Y aquí, curiosamente, hay taxis en la parada de la Plaza Iglesia, lo que hoy es el Hotel Salimán. Está a la izquierda vemos los mosquitos, Sí, las motos mosquitos. Entonces la parada de taxi estaba allí, del bar Cruzeira. Claro. Era la parada de taxi. Eso era entonces el auxilio social, lo que estamos viendo ahí. Que hoy es el Hotel Salimán. Bueno, hoy no es el solar donde estuvo. Y ahí a la izquierda,
No, bueno, este es el de mí, es la maqueta de Eugenio Rodríguez, una preciosidad como la ha trabajado. Pero a la izquierda de esta foto grande, Rafa, donde se ven los mosquitos, que son las motocicletas, esas barras que se ven ahí son los servicios públicos. Los váteres que había en la provincia. Siempre los servicios públicos. Los servicios públicos. Los servicios públicos que había ahí entonces. Que entraba tú. Te llevó muchos años eso ahí. De eso, mira, este es el de caballero, el de señora estaba más bajo. Y en el de señora, cuando construyen el Hotel Salimar, es donde meten las calderas del hotel. Eso entonces, esos servicios públicos lo había prácticamente en todas las ciudades. Todo. En todas las ciudades había los servicios públicos. Pero es que eso lo tuvieron que cerrar porque... Por los humanos. oh, Pero, y lo humano y la falta que la verdad de limpieza. es una cosa muchas veces muy necesaria. Sí, que es apañado. Lo que pasa que es eso que... Hubiera como... Vamos... Pero no, a pesar de que ese fue un servicio público, pero que debía de haber alguien y además que costara dinero entrar. Sí, que se mantenga. Porque eso me mantenga, parece la última vez, me parece que fue la última vez, no me acuerdo. Sí, me parece que fue la última vez que pasé yo por Madrid en la estación y fui al servicio y allí había señora y que costaba no sé cuánto y aquello estaba muy bien, muy limpio, muy eso. Entonces hice yo el comentario con gente de la estación y digo, uy, qué diferencia de hace mucho tiempo que cuando iba aquí a Madrid y no se podía ir a los servicios. Por dos cosas. Una la digo, la otra te la diré después. De lo sucio que estaba aquello, que aquello daba, había que tener valor para ir a un servicio público en aquella época. Y después lo otro que había, y había que tener más cuidado que la puñeta para ir. Pero lo que tú dices es necesario. Hoy hay una fiesta, una reunión y ponen estos portátiles que... Sí, claro, que no son nada. Hoy ponen... Pero fíjate... Pero es que esto es permanente, ¿eh? Claro. Me ha recordado cuando he dicho que es necesario, en la historia de los cines, en los años, decirte, 10 y 20 del siglo pasado, se ponían cine en la Alameda, en el cine verano. Pues hay denuncias en la historia de la policía, de los vecinos, porque hacían las necesidades en la casa puerta. Sí, porque no tenía. Es que no había otro sitio. Y llegó el ayuntamiento a un acuerdo con el bar La Plata, que es la que hace esquina con Doctor Cillé, ¿no? Con Doctor Cillé, no, y Doctor Cillé. Pues yo digo, pero cuando no me acuerdo, digo, ¿dónde estaba la comisaría? Y la tienda Sica. Sí, que estaba en la otra esquina. Llegaron a un acuerdo con los dos bares para que el público del cine pudiese entrar en los establecimientos, porque en los servicios de las dos bares. Porque denunciaban y decían en las casas puertas de la Alameda, bueno, pues ahí hacían todas las necesidades que tenía el público. Claro. Vámonos, Rafa. Esto da unos calambrazos para de en cuando. O los troles, la imagen no del conductor, del cobrador, cambiando los troles cuando se salía en las curvas. Mira, el de la derecha era un Daimler que el autobús ya era redondo. Este hombre a la izquierda es Paco Leá, conductor, y creo que era Vela el apellido del cobrador. Eso es en la Ardila. He puesto precisamente la fotografía de Quijano, que la Ardila tenía una media torta, rotonda. Para nosotros era torta, pero hoy hay que decir rotonda. Sí. Que ahí donde daba la vuelta, hacía la última parada, o primera para salir a hacer la línea.
Y la fotografía de abajo es el último poste del trolebús que se quita en San Fernando y es 1998. El último poste. ¿Vale? Y los troles se van en el 75. Quitaron los postes de la calle Real y hacen obra de la calle Real, pero van dejando postes posteriores. Y ese es el último en la puerta de Jané. Fíjate tú si hubo años con... Bueno, al igual que cuando comienzan a poner postes, están con el tranvía, hay postes metálicos del tranvía, y comienzan a poner los de estos que se llevaron años poniendo postes, antes de que entrase el trolebús en servicio. Vamos, Rafa, cambia, por favor. No sé si viene a este. Bueno, esta es la carterilla. Este es el de Comes, que le llamo la carterilla. Pero también era carterilla el de la compañía de tranvía. ¿Vale? Pero, sí, igual sí tenía el mismo servicio. por eso, porque se le decía el servicio a Cádiz y la carterilla. Pero en verdad la carterilla comienza el de Comes, que es el de los colores. Sí. El que, si te fijas en la fotografía de arriba, está en color con sus colores, está en blanco y negro a más dificultad. Arriba está en la parada de la Mallorquina. Bueno, que allí era donde paraba, de allí donde se salía era de allí. En la puerta de la Tercena, mejor. Claro, hoy, te voy a decir, donde hoy se sientan las personas, ¿no? La Tercena era el estanco que había allí. Exacto. Ahí donde, si te fijas, ahí hay una marquesina que viene hacia el estanco. Sí. Ahí, y el fondo hoy es la Caixa, pero eso era Casa Martínez. Sí, hombre, claro. Martínez. Estaba Martínez y estaba la Tercena, estaba el estanco. Mira los cosas que tiene la rotonda. Además, Esa es la torta. Además, antiguamente se cogían los coches andando. Como la puerta siempre cerrada y se quedaba medio abierta. No corrió yo veces para que no fuera cosa. Mira, ahí lo veis, la marquesina con la publicidad de Decano, y lo que se ve detrás es el escaparate de Martínez, que es la Caixa hoy. Mira los cosas de la torta, Paco. Digo. La amarilla, una de KV. Ahí. No lo veo bien, pero el primero, el verde, un gordino, un delfín, ese. De KV, 600. El tercero no distingo qué cosa puede ser. El cuarto es un gordino y un delfín. Aquello, digamos, eso era, digamos, un aparcamiento público. Sí, exacto. Y además delante estaba el guardia. El guardia estaba delante de... Este verde y blanco era un SEAT 1400, un pedazo de cosa y cómodo, grande, con ganas. Bueno, entonces 1400 era un señor Cose. Los alcaldes, gobernadores y tal. Pues, sí. El amarillento creo que es un Peugeot, pero no estoy seguro. Un Land Rover. Y se ve culillo de otros 600. Y la plaza con sus adoquines. Mira que duraron los adoquines, ¿eh? Coño, es que eso no se gastaba. No se gastaba, claro. Empezaron a poner el asfalto y teníamos... Y aquí, en la foto de blanco y negro, ya la carterilla tiene la parada delante de Telefónica. Esa es la parada que está delante del edificio de Telefónica. Estos coches le decían los Satos. Estos autobuses tenían un lado... Un lado que no era por igual por delante. ¿Qué tiempo, Paco, yo? Ojo, Vamos a cambiar. Este autobús, en la parada del Carmen, es el que sustituye al trolebús en el año 75. Y se le sigue diciendo el Zulo. Lo vuelvo a repetir varias veces. Que se queda, que ya hoy
Poquitas personas hablan de Zulo y de Carterilla. Se habla por recuerdo, pero no por... Ya, hombre. Hoy es la M10, la M11. Sí, hoy es distinto ya. Hoy ya son... Eso es... Ya, aún. Ya venía enterizo, ya no era con Sato. Y Ya tú, sí, Bancurión. Yo cuando estaba estudiando, yo no se me olvida ese precio. Hubo un tiempo que la carterilla costaba 4 pesetas. 4. Y a mí, por la mañana, cuando yo salía, mi padre me daba 2 duros. Duros de papel, de papel. Y yo por la noche, cuando volvía, le devolvía las 2 pesetas que sobraban. O era 8 pesetas, Eran a mí 8. me daba 2 duros y yo le devolvía las 2 pesetas. Okay. Pues este es el que ya... Las paradas se fijan... Vaya, tiene publicidad de banco, pone Banco Unión. Sí, entonces ya era pudiente. Ya había banco por todos los lados. Aunque no dicen mucho dinero prácticamente. Pero que te fijas que en las paradas, desde que nacen con los primeros tranvías, se siguen manteniendo la mayoría de paradas Sí, en la calle de Reata. después fueron eliminándose paradas, porque los coches salían de allí de la parada mallorquina. La primera parada era en la Plaza de la Iglesia, en la Plaza Plaza del Rey. La primera parada era la Plaza del Rey, y después la Alameda, después había una cantidad de paradas enormes Sí. que fueron eliminando de estas paradas. La que hoy en día el tranvía de hoy tiene una parada de la Compañía María y entonces era desde San Francisco al Carmen. Sí. Y del Carmen, de aquí del Carmen, abajo la Ardila, el Cambiazo no había, ¿no? ¿O sí? Ahora no me acuerdo yo si el Cambiazo seguía... No, Sí, Cambiazo tenía y Borrego. Borrego y Cambiazo tenía parada. Borrego, sí. Y ya era hasta el final, enfrente que estaba la primera de la Ardila. ¿Te acuerdas aquella ventita que estaba allí? Sí, pero que era ya era la última. Ahí, Ya era la última. Ya de ahí para Cádiz. Y seguía para Cádiz. En Riarillo. ¿Eh? En Riarillo. Ah, bueno, en Riarillo. Sí. Que se montaban más que los salineros, que si no, 15 Bueno, paraban. paraba en Riarillo, paraba en el Chato. Exacto. paraba- La playa Paco. También, y Cortadura. Muchas veces porque iba allí porque cogía Torregorda. en lo que era la Casa del Gallego. En Torregorda. O sea, había por el camino había 3 paradas o 4 por lo menos. Sí, pero Entonces, en la gente de la isla iba... ¿Sabes? Torregorda, quien pertenecía a los militares, tenía opción de ir. sí, no, pero después estaba en el Chato y eso. Chato y Cortadura. Y eso, Ahí se bajaba y se quedaban los tubos vacíos claro. hasta Cádiz. Mira, estos son los autobuses que Rico consigue en las líneas, que no es por primera vez, pero si a Gallinera, la cacería, y estos autobuses eran blanco y rojo. Y después más tarde te voy a decir por qué coincide. A esto se le conocía como la puta. Ah, La puta. ah, Porque entonces estos autobuses cuando iban a Gallinera venían por la calle Real y cogía Héroes de Baleares hacia abajo, Barceló, y cogía todo San Marcos, San Onofre para llegar a Gallinera. Y entonces decía, si el Zulo va por la calle Real, la puta va por abajo de la isla. Y se le moteó como la puta a esto, ¿eh? No a Recho. cuando esto de la familia Rico cogió la línea esa que iba a la Carraca, porque Esa es la que viene ahora. iba a la Carraca, entonces tenían un autobús antiquísimo que era como un cajón, hacían, y a ese le decían la cachonda, La casona. Cambia Rafa, porfa. a él le decían a ese autobús. Ahí ese autobús casi todo el mundo era de pie, no sé si había 50 asientos. Sí. Era- No, este no. Y ese nada más que era de la plaza de la iglesia a la Carraca. Y la Carraca a la plaza de la iglesia. Ese era... Vale, viene el siguiente, ahora vamos a hablar. Esto es los años 60. Fíjate que ya aquí la compañía de tranvías ha quitado el color claro.
En este servicio es verde solo. No sé por qué estos autobuses vinieron verde completo. Son de los años 60 y coincide con el golpe de estado de Tejero. Y se le motea a estos como a los tejeros, porque venían de verde, de Guardia Civil. Sí, sí, sí. Pero fueron unos autobuses mucho más pequeños. Estos eran pequeños comparado con los anteriores. Y no sé por qué a este no le da. Fíjate que la matrícula es un Cádiz U. Cádiz U, yo tuve uno Cádiz U del año 60. Esta foto puede ser de los 60. Y hacían el servicio interno, el urbano, estos no iban a Cádiz. El servicio urbano. Eso es no me centro, la calle El Real Bueno, por el Carmen. Es que antes todo el servicio urbano pasaba por la calle Real. Todo, claro. Por eso el chulo iba por ahí Ya. y a la otra le tocaba ir por abajo. Hasta que ha llegado el tranvía, El tranvía. todo era por la calle Real. Cambia Rafa, porfa. A ver si viene la fotografía que... Este es el que tú estabas hablando. Ese es el autobús. Este es el que íbamos 200 ahí metidos. Ese autobús era de la compañía La Primera. Se llamaba la empresa La Primera y se lo venden. Bueno, después entra Meléndez por medio, pero se lo venden a Rico. Estos son los primeros autobuses de Rico. Y Rico en uno de los programas que vino, pues comentaba que bueno, que lo que era la ruina, el frío, que se rompía, que son madera. Digo, Y ese es el servicio que hacía de Plaza Iglesia a la Carraca. A la Carraca, digo. Ese es que tú decías, fíjate cómo irían Pues ahí. estaban en el año 60, ¿eh? Sí. No digo porque que yo hice la mini, yo entré en el 60 y estaba destinado a la Carraca y tenía que ir y venir todos los días en el autobús. Pues eso es, primero empieza con la empresa llamada La Primera y termina con los primeros autobuses de Rico aquí. Cambia Rafa, ¿quieres? Mira, ampliar un poco, porfa. Ahí vemos la trasera del coche de Meléndez, que era el que hacía el trayecto de Plaza Iglesia. Estos coches fueron después del que hemos visto. Y Meléndez ya los tiene. Bueno, ahí se ve con él, yo no sé si es de la publicidad ese verde, porque Meléndez era también blanco y rojo. No sé si ese verde es por color de la publicidad o es de ellos, ¿no? Bueno, ese autobús es blanco y rojo. Sí, pero digo el verdoso que se ve ahí en donde pone SEMA, ¿no pone SEMA? Sí. Bueno, ese tenía la parada delante de la sacristía, justo delante de la sacristía. Y los comes y los canarios lo tenía a continuación, Más para abajo. más abajo, donde está el bar, la parada, que de ahí viene el nombre de la parada, era la parada de autobuses. Y en la foto, fíjate tú que dos pedazos de cosas, 2.500. Con cortinilla, para que no ven eso por detrás. El rojo trae cortinilla. Y el guardia es Paco Viciana. Paco Viciana se llevó años y años de guardia ahí delante del cine Almirante. Y un 124, que también un pedazo de cosa. Ay, mira, y aquí se ve la trasera de un come. Sí, no ves, en este lado de está un- ahí, de un se- come de- se ve el trocito verde y blanco. Pues los coches que te comenté antes, que son los primeros de la puta, son blanco y rojo. Igual que prácticamente este de Meléndez. Y ya es cuando ahí ya empiezan a nacer, aunque con ese coche antiguo había algunas líneas interurbanas, ¿no? Pero ya nace la línea para San Ignacio, para Gallinera, que eran barriadas que no tenían servicio. No, entonces no. Entonces ¿Es la barriada que tenía servicio siempre era la barriada Bazán
porque como tenía la línea La Carraca. San Fernando Carraca, pues entonces la barriada Bazán tenía línea de coche urbano. Todos eran a través de Comuso, acercándose a la calle Calatrava o estación para coger los Sí, autobuses. ¿Tú te acuerdas? Y hablando de trolebús, que la primera parada en la estación era al ladito del Paso Nivel. sí, claro. Y después la pasaron a la Maestranza, donde estaba Sí. el bar La Maestranza y el patio. Ahora, Ahí terminó el trolebús. Y Ahora los autobuses, claro, que vinieron luego. el bar La Maestranza era... Yo, de chico, iba muchas veces porque eso lo tuvo muchos años un señor que se llamaba Ponciano Ruiz. Y era compadre de mi padre y yo iba muchas veces allí a jugar con los hijos allí. Yo conocí el patio. El bar sí, pero el patio me encantó. El patio terminó siendo un poquito abandonado y tirado, ¿no? Pero el patio tenía una Pero distribución ahí de en aquel casas muy entonces, raras. yo te digo, cuando lo tenía este hombre Ponciano Ruiz, tenía también la vivienda dentro vivienda. del barrio. Ellos vivían allí. Que había allí uno, y no me acuerdo ahora cómo era. Ese hombre tuvo un tiempo la primavera y también tuvo un tiempo el patio Maestro Luis. Y ya después se fue para Cádiz, ya en donde ya ahí tuvo varios bares en Cádiz. No me hagas mucho caso, ¿eh? Pero me está llegando a la memoria, cuando tú entrabas en el patio hacía una cosa así, ¿no? Hasta abría así. Aquí a la derecha había una bodeguita, un whiskería, Sí. y me parece recordar que el apellido era Cantero, pero no estoy muy seguro. Y luego ya daba a lo que era la pensión El Ferró. ¿Te acuerdas de ella? A continuación del patio venía la fonda, no la pensión, la fonda, el correo, te lo hizo El Ferró. Entonces se decía fonda. Fonda. La fonda El Ferró. Bueno, pues como siempre recuperamos la edad con la que hemos entrado. Ya no somos tan jóvenes, ahora volvemos a nuestra edad. Coño, ya. Y a vosotros, gracias por estar Además de la circunstancia que el último que hicimos tenía yo un año menos que el que tengo ahora. Pues un año no hemos estado fuera, ¿eh? Pues cuando yo vine la última vez tenía un año menos que tengo ahora. Pues felicidades, Paco. No vamos a preguntar, pero felicidades. A vosotros, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. A ver qué se nos ocurre. A ver de qué hacemos los comentarios correspondientes. Gracias.